Hola, ¿cómo están? Queridos alumnos de séptimo básico, en esta oportunidad vamos a revisar algunos antecedentes relacionados con la guía número 5 de aprendizaje, trabajar todo lo que era el concepto de porcentaje, representándolos de manera pictórica, es decir, con dibujos, calculándolo de varias maneras, incluso con ayuda de la calculadora, y aplicándolo a situaciones sencillas. Cuando me refiero a esto, ¿no es cierto? Hablamos también de resolución de problemas. Cuando hablamos de porcentaje, hablamos, cierto, de una fracción. Y esta fracción, como lo vimos el año pasado también, siempre va a tener como denominador 100, ¿ya? Por lo tanto, tal como aparece acá, el símbolo del tanto por ciento tiene ahí escondidito el número 100. El palito representa el al número 1 y los dos circulitos corresponden a los 0. Por lo tanto, cuando hablamos de el 20%, estamos hablando de la fracción 20 con denominador 100. Si lo vamos a representar de manera pictórica, como por ejemplo en esta representación, tenemos que hay una cuadrícula dividida en 100 partes, de los cuales se han tomado 20. La expresión porcentaje o tanto por ciento viene de tantas partes de 100. Entonces, cuando hablamos de 100, estamos hablando de que el entero tiene 100 partes. Da lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuántos elementos tenga, ¿no es cierto?, el conjunto. Siempre el total de elementos va a corresponder al 100%. ¿Ya? En el caso del 40%, como lo dijimos anteriormente, el 40 lo escribimos en la parte del numerador y el símbolo porcentaje va a representar al denominador 100. También podemos relacionar porcentajes con divisiones. Por ejemplo, el 50% corresponde a la mitad del 100, por lo tanto, ¿no es cierto? Si el conjunto, el total de elementos son 20, el 50% va a corresponder a 10. ¿Ya? También podemos hablar del 25%. El 25% es la cuarta parte de 100, por lo tanto, ¿no es cierto? Da lo mismo decir 25% que decir un cuarto, ¿correcto? Y para eso también lo podemos calcular de la siguiente manera. El 50% dividimos el total de elementos en dos partes. Cada una de las partes corresponderá al 50%. El 25%, como dije, ¿no es cierto?, representa la fracción un cuarto y quiere decir que el entero se ha dividido en cuatro partes. Por lo tanto, el 25% corresponde a la parte de, tal como aparece, ¿no es cierto?, en esta. ¿Ya? Para calcular el 20% representa la quinta parte de un total, por lo tanto se divide el total de elementos en cinco partes. Y para calcular el 10%, se divide el total de elementos por 10, ¿se fija? Y supongamos, ¿no es cierto?, que el total de elementos son 500. Hagámoslo de la siguiente manera. Si queremos calcular el 50% de 500, dividimos 500 en 2 y obtenemos como resultado 250. Por lo tanto, el 50% de 500 corresponde a la mitad, es decir, a 250. Si queremos calcular el 25% de 500, dividimos 500 por 4, fracción un cuarto, y obtenemos como resultado 125, lo que corresponderá, ¿no es cierto?, al 25% de 500. Si queremos calcular el 20%, dividimos 500 en 5 partes. El resultado obtenido es 100, por lo tanto, el 100 elementos corresponderá al 20% de 500. Y si queremos calcular el 10%, dividimos 500 en 10 partes. Obtenemos como resultado 50, lo que equivaldría a... Cuando hablamos de representaciones pictóricas, también lo podemos asociar a dibujos en donde vamos a representar el todo, como el 100%, las tres cuartas partes, como el 75%, ven, tres cuartas partes de la esfera, ya están pintadas de verde. Si queremos hablar del 50%, corresponderá a la mitad. La mitad, 50%, y el otro 50% no está pintado. 30% corresponderá, ¿no es cierto?, a la tercera parte de 100, 150%. Cuando hablamos de una fracción que es mayor, ¿ya?, tenemos que pensar en que es un número mixto, en donde vamos a tener un entero más una parte de otro entero, ¿correcto? ¿Ok? Cuando hablamos entonces de porcentaje,
y ya dijimos anteriormente que es una fracción, tenemos que establecer la relación, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, del 25%, aquí está escondido, ¿no es cierto?, la fracción 25/100, ¿cierto? Como aparece acá. Y también si lo expresamos como número decimal, hablamos que 25 centésimos, ¿cierto? Se va a escribir de esta forma. ¿Por qué? 25/100 es una fracción propia, es menor que el entero. Por lo tanto, al escribirlo como número decimal, en la parte de los enteros se escribirá un 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de fracción, una fracción la podemos expresar como número decimal y un número decimal la podemos expresar también como porcentaje. Y al revés, si queremos expresar un porcentaje como fracción, lo podemos hacer y un porcentaje como decimal también lo podemos hacer. Por lo tanto, estos tres conceptos son absolutamente... ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Si hay 8 extranjeros por cada 100 personas, ¿qué porcentaje corresponde a los extranjeros? Veamos, tenemos acá el denominador 100, ¿cierto? Y los extranjeros son 8, es decir, 8 de 100 son extranjeros. Si yo escribo esto como un número decimal, ya, y leo la fracción, tendré que leer 8 centésimos, ¿verdad? Es una fracción propia, 0 entero. Como es centésimos, cada uno de los ceros representa una parte después de la coma, ¿ya? Por lo tanto, el 8 va a ir en el lugar de los centésimos. Si esto ahora yo lo quiero escribir como porcentaje, escribo 8 y ahí está el número 100, ¿verdad? 8 centésimos. ¿Se fijan? 8 centésimos. Lo mismo que está ahí, 8 centésimos, tanto por ciento. Eso quiere decir que, en este caso, la cantidad de extranjeros corresponde al 8%. En el ejemplo 2 dice, un noticiero local informa que uno de cada 20 conductores maneja sin el cinturón de seguridad. Veamos, ¿cuál sería el total de elementos? 20, ¿cierto? Y la relación que me están haciendo es que uno de esos 20 ya maneja sin el cinturón de seguridad. Entonces, uno de cada 20 se representa con la fracción 1 de 20. ¿Ya? Es lo mismo que una razón, ¿se fijan o no? 1 de 20. Eso quiere decir que si amplificamos la fracción para determinar, ¿no es cierto?, un denominador 100, ¿ya? Yo diré que 2 lo amplifico por 2, de cada 40 amplifico por 2, ¿no es cierto? Si sigo amplificando, y ahora por 3, 3 por 1 es 3, 20 por 3 son 60, 3 de cada 60. Y así llego a determinar, ¿no es cierto?, la fracción con denominador 100 amplificándola por 5. 5 por 1 es 5 y 5 por 20 es 100. Es decir, empecé con la fracción 1 de 20, pero como me era muy difícil establecer el porcentaje, yo tengo que expresar esa fracción con denominador 100 y para eso amplifico la fracción por un número de tal forma que al amplificar el denominador me quede convertido en 100. En este caso, el número por el cual yo voy a amplificar es el 5. Y 5 por 1 es 5 y 5 por 20 es 100. Si esta fracción yo la expreso como porcentaje, ya, el 5, que es el numerador, lo escribiré de esta manera, y el 100 ya dijimos que representa el símbolo porcentaje. Entonces yo digo que el 5% de los conductores maneja sin el cinturón de seguridad.